Buen día. Ya estamos en una nueva semana. Bienvenidos. Esta vez con José. Celeste se ha ido de vacaciones y no sabemos hasta cuándo se tome sus largas vacaciones. Que descanse, vuelva pronto. Así que José, vamos a empezar un nuevo ciclo de investigación contigo. Ponte cómodo, Muy bien. ojos cerrados. Ahí está. ¿Ya estás listo para el paseo? Sí, ya estoy listo. Una inhalación profunda, José. Voy a contar de 10 a 1. Diez. Sientes tu cuerpo profundamente relajado. Te sientes tranquilo. 9. ¿Cómo te sientes? Bien. Vamos a iniciar un protocolo fijo. Primera pregunta. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 entras en modalidad visión remota y vas a Hollywood, describiendo con respecto a cómo la ves en relación con el plano físico. 1, 2, 3. Veo que es una ciudad en donde tiene muchas raíces, muchas personalidades, de muchas personas de diferentes creencias, religiones, en el cual van a buscar oportunidades, ya que es una situación de un territorio muy vasto para incrementar las posibilidades de lo que quieren todas las humanidades prevalecer en ese tipo de ambiente. ¿Algo más que visualices? Veo que es una ciudad en un territorio estratégico. Veo muchos árboles, muchas, muchos edificios. Veo a mucha gente que está en en ese ambiente en el cual buscan obtener nuevas oportunidades para llegar a dar información por medio de comunicaciones hacia la humanidad. Es lo que alcanzo a Bien, ver. gracias. Pregunta 2. Ahora siempre a mis 3 lo visualizas con respecto al plano etérico. 1, 2, 3. Veo que hay mucho movimiento energético, como si fuera de muchas diferentes
como de diferentes costumbres, culturas, pero de muchas energías de diferentes partes del mundo, como que se van a concentrar ahí, como que es un punto de reunión energético. ¿Algo más que veas? Veo que, veo que hay muchas personas que se manifiestan ahí, en esa ciudad. Es como un centro de reunión, como si se presentaran diferentes entidades a celebrar diferentes, no sé si llamarles convenios o determinadas fechas para lograr lo que ellos tienen contemplado en determinados lugares, como es ese. Ya. ¿Algo más que veas? No es lo que alcanzo a ver. Pregunta 3. ¿Qué frecuencias vibratorias sientes en Hollywood? Veo que hay mucha frecuencia, mucha vibración, pero también hay mucha densidad. Hay- ya que hay diferentes lugares ahí en donde veo que hay diferentes personas con diferente tipo de vibración, pero a la vez como que lo que alcanzo a ver es como que está ese lugar encapsulado, como muy protegido y no dejan que ciertos grupos entren, como que ese es un grupo selecto para entrar en ese lugar. ¿Algo más? Sí, nada más. Pregunta 4. Ahora decodifica con respecto al año 1886 el ADN etérico del padre de Hollywood, el empresario Howard Johnstone Whitley, fundador del nombre y de muchas obras como Hollywood Hotel y Hollywood Bank. Sí, veo que es una persona con un gran desarrollo, un gran emprendimiento y muy visionario, como si estuviera en ese momento encomendado para ese lugar estratégico en el cual tiene muchas facilidades para desarrollar muchas actividades en ese lugar. Pregunta 5. Ahora decodifique el ADN etérico del empresario Howard Johnstone Whitley en el momento de su muerte el 3 de junio de 1931. Veo que su ADN es una modificación de él, ya que fue instruido como que trae una codificación de él para entrar en ese establecimiento, en ese lugar, para el desarrollo de diferentes. Es como si tuviera la indicación de llegar a ese lugar, exactamente por el nivel vibracional que se encuentra en ese lugar, para lo cual va desarrollando y unos encuentros que se tengan que hacer con ellos, en ese lugar y con las personas que en un futuro van a estar en ese lugar. ¿Algo más que visualices? No, es lo que alcanzo a visualizar. Gracias. Siempre estás en Hollywood y observa el nacimiento de la industria del cine desde un punto de vista esotérico, con respecto a lo que percibes o visualizas a mis 3. 1, 2,
3. Lo que yo alcanzo a ver es de que es una forma de desarrollo y manifestación de un determinado grupo en el cual tratan de implementar ciertas, mm, por decirlo, normas y reglas hacia la humanidad para darlo a manifestar a través de las industrias, en este caso las industrias cinematográficas. Es todo dar una visión de algo que es real, que no es real, pero lo tratan de hacer real a todo lo que es, a todas las personas que logran ver la industria cinematográfica. Pero todo es un grupo es un grupo exclusivo que pertenece a esa industria. Es como si llegaran a una estrategia para alimentarse energéticamente, para darlo a entender y darlo a ver a todas las demás personas, a toda la humanidad, a través de la industria del cine. ¿Algo más? No, es lo que alcanzo a ver. 7. Las distintas compañías cinematográficas tienen libertad para elegir y tratar cualquier tema, sí, no o solo parcialmente. Parcialmente porque es de acuerdo si están dentro de las normas y los reglamentos que tienen ese determinado grupo. Entonces, para implementar, se tiene que acoplar a los reglamentos y a las normas que se tienen de acuerdo a las políticas que se tienen dentro de ese sistema. Entonces, para poder em, entrar a ese grupo, necesitan adaptarse a ellos. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Tendrían que adaptarse a las situaciones que se tienen a ese determinado grupo. Es que es un grupo exclusivo. Entonces, vienen de diferentes partes, por ejemplo, de diferentes compañías o de otros países. Entonces, tienen que adaptarse para dar a conocer las diferentes culturas y diferentes formas de dar a conocer a la industria del cine, que es en este caso en Hollywood, de acuerdo a la industria cinematográfica que se tiene ahí. Pregunta 9. ¿Pueden las estrellas de Hollywood expresarse libremente, sí, no o solo parcialmente? Parcialmente, porque como lo había comentado, pertenecen a ese determinado grupo que tienen diferentes agrupaciones, del cual se tienen que alinear a lo que tienen que expresarse, a lo que tienen que decir. Entonces, en este tipo de industrias y en este tipo de ambientes, se tienen que, em, digámoslo así, se tienen que adaptar, pero tienen restricción de expresiones en muchos sentidos, de acuerdo a las políticas que se tienen en ese tipo de ambiente con las personas y las industrias cinematográficas que hay ahí. Entonces no tienen esa libertad de expresión. Por eso muchas veces es como si estuvieran en un guión, se tienen que adaptar a ese guión, pero no pueden ellos opinar en ese guión. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Es que lo que alcanzo a ver es como si hubiera un determinado grupo que no permiten. Es como si fuera un sistema que no dejan que todo lo que son, digámoslo así, los actores y todos ellos, hacen su trabajo, pero los que tienen el poder no les permiten no los permiten expresarse ni tener algo más allá de lo que ellos de lo que se tienen en esa industria cinematográfica.
Es que hay un grupo, lo que acaso ver es que es un grupo que pertenece, que son los que comandan. Entonces, es como si fueran, por decirlo de esta manera, parte del programa que se tiene para dar a conocer lo que es el cine o la industria cinematográfica. Ahora conéctate a la información esotérica relacionada con los eventos llamados Noche de los Oscar. ¿Qué información tienes? Los estoy viendo dentro de una sala de mucha gente, de todos los artistas. Veo cómo se tienen que, lo que alcanzo a ver es de que tienen que pertenecer a ese grupo y ya saben a qué determinadas personas o actores o artistas ya les van a dar ya están destinados los premios o los galardones al desempeño que tuvieron. Es como una especie de, como si estuviera ya, ese grupo ya supieran qué es lo que va a hacer. Entonces, a nivel energético se mueve mucha vibración, pero de diferente, la vibración que veo que se mueve es como muy densa. Es muy cerrado, muy cerrado ese grupo. Pregunta 12. El premio Oscar, que es la famosa estatuilla entregada por la premiación de los Oscar, retrata a un caballero de pie sobre un rollo de película con 5 rayos y con una espada en la mano. ¿Qué percibes o visualizas en relación con la representación de la estatua? Lo que alcanzo a ver es como si fuera una representación de algo o de alguien, a ese grupo. Es un símbolo. Esa espada que yo veo así hacia arriba es como si fuera de poder, de dominio, y lo que manifiesta es que están en este caso sobre la industria cinematográfica, que es la que representa y que la que da a ver a todos los demás sobre lo que es el dominio y el poder sobre lo que son las creencias y las costumbres. Y dan a entender que ellos son los que gobiernan y dan el mensaje a nivel mundial en todo lo que son a través de los medios cinematográficos. Bien. Pregunta 13. Ahora ve en el momento en que se decide de llamar la estatuilla Oscar y describe cuánto visualizas. La industria, lo que es la estatuilla, lo que alcanzo a ver es de que esa se originó como un estandarte, una representación a, a ese determinado grupo, como ya lo comenté, es una representación. Entonces, viene siendo un símbolo en el cual se da a conocer a todos ellos al cual pertenecen. Esa es una forma de darles a entender que pertenecen y son como si fueran eh, súbditos ante esa estatuilla. Es una representación del grupo que tiene más poder sobre todo lo que pertenece al grupo de actores, directores o de la industria cinematográfica. Bien. ¿Y por qué la llamaron Oscar?
Es la representación de la estatuilla, ese nombre es la representación de la estatuilla que manifiesta el nombre de la persona o de ese grupo al que pertenecen. Entonces, ese nombre viene galardonado a lo que es el dominio sobre ese grupo de personas que son los actores. Entonces, eso ya viene concebido para energéticamente darle el poder a esa estatuilla para ese grupo representando por medio de que son todos los grupos de cinematográficos que pertenecen, como son los actores, directores, todo lo que representan a esa industria. ¿Algo más que visualices? Lo que alcanzo a ver es que, por ejemplo, hay una reunión de un grupo en el cual, como si lo debatieran, lo consultaran para darle ese nombre. Inclusive tuvieron que estructurar la forma de esa estatuilla. Es que viene siendo un símbolo. Bien, aquí terminamos con el protocolo fijo. Vamos a pasar a la parte exploratoria libre. ¿Qué es ese grupo del que tanto hablas? ¿Puedes visualizar etéricamente qué representa ese grupo? Si es que hay algo en lo etérico, puedas definir. Sí, lo que alcanzo a ver es como si fuera una reunión de varias personas en el cual es una forma de demostrar su poder, de darlo a conocer. Es como si fuera un grupo podría llamarlo como alguna especie de, no sé si llamarlo secta, de mucho poder, de mucha gente que tiene mucho poder adquisitivo, de mucho dinero, en el cual vienen desarrollando eso para darlo a conocer por medio de lo que van a ser los actores y ver lo que son y lo que pueden lograr. Es como si fuera, utilizaran a toda esa industria cinematográfica en este caso, para dar a conocer por medio de simbolismos y mensajes de lo que realmente ellos son, para tener una especie de control. Y estas personas, para tener una especie de control, me imagino, sobre la humanidad en el planeta, ¿hay alguien encima de ellos que les esté dando las órdenes, indicaciones, algo? Sí, es que son por escalafones. Yo lo que alcanzo a ver es como si fuera una entidad arriba de ellos, el cual les va dando el poder para darles a conocer mediante este tipo de actividades y de industria todo cómo se va desarrollando para poder llegar a tener un control masivo. Pero viene más que nada generando a nivel, lo que alcanzo a ver es que es a nivel a control mental, por medio de la visión. O sea, es como si les dieran información por medio de algo muy sutil, que de algo que se mueve como si fuera una apariencia de eh, una apariencia de mucha sutilidad en el sentido de darles mensajes subliminales a todo tipo de personas que lleguen a ver ese tipo de, de películas o del medio cinematográfico, ya que ese lugar es muy estratégico para lograr todo lo que están viendo. Es como si hubiera una especie de energía en ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Qué tipo de energía? Es como si, es como si fuera lo que alcanzo a ver es como si hubiera mucha frecuencia, mucha vibración, como un lugar estratégico para ellos para distribuirlo en un futuro a nivel mundial cuando se inició todo eso. Ya, ¿y la energía sale de dónde? Ya? Lo veo es que sale de la Tierra. Entonces es como si hubieran llegado estas personas o entidades para establecerse.
es como si fuera un centro de reunión, es como si fuera un foco de reunión, ¿En del qué cual parte te refieres? ¿Arriba en la superficie o abajo en la tierra? lo que yo veo es, emana desde la Tierra. A Entonces, ver, ema- fíjate desde dónde emana. ¿Qué ves? Saliendo energía, ¿qué cosa es lo que ves que te da esa impresión? es que abajo de la Tierra es como si fuera una especie de, como si fuera un volcán, así yo lo veo como si fuera mucha energía, mucho fuego, como una especie de volcán, y emanara mucha energía. Entonces es como si llegaran ahí todas las entidades, el cual ahí se alimentan. Es como ¿Qué si se, entidades ves que llegan? ¿Cómo las ves? ¿Están llegando o salen de abajo? ¿Qué es lo que me tratas de decir? yo los veo que llegan de arriba, pero como si se alimentaran de toda la energía de la parte de abajo de la Tierra. Ok. A ver, escoge. ¿Qué ves? ¿Una nave? ¿Ves entidades en naves? ¿Qué es lo que estás viendo? Descríbeme. Lo que alcanzo a ver es como si fueran, así por ejemplo, como si fueran seres y estuvieran viendo como una especie de, de limpiar el terreno para poder ellos establecerse. Es como si fuera una especie como de naves en el cual dejan a ciertos seres para poder establecerse ahí y crear un sistema de control. ¿A dónde dejan a los seres? Ahí, en ese lugar, ahí donde es este lugar en Hollywood, lo que veo que es en Hollywood. A ver, ubica un ser que dejan, descríbelo, defínelo, verifica ADN. Los estoy viendo como si bajaran así de la nave. ¿Y cómo bajan? ¿Flotando? Sí, es como si, ajá, como si los dejaran así flotando. Y no veo, o sea, yo no alcanzo a ver todavía como si no alcanzo a ver como si fuera una ciudad todavía así cubierta, urbanizada, sino como que estuvieran sondeando el territorio para establecer dónde y cómo lo van a hacer. Alcanzo a ver que es como si fuera un reptiliano, en el cual lo mandan como para explorar y cómo se va a acentuar todo ese lugar. Y si es el lugar idóneo para lo que se está preparando abajo de la tierra para poder establecerse y poder absorber esa energía. ¿Y de qué año me estás hablando? ¿Eso es de ahora, en la actualidad? No, no, eso lo estoy viendo antes de que estuviera todo urbanizado. Bien. Lo que alcanzo a ver es como si estuviera como una especie como de volcán. O sea, como si la tierra estuviera por encima de fuego, al ras de la superficie. Entonces, lo que alcanzo es que está viendo este reptiliano para buscar si ese lugar, como es como si fuera un explorador para buscar ese lugar. Bien. Avanza un poco en el tiempo y qué es lo que pasa con ese explorador reptiliano. ¿Lo ves bajar como reptil o Sí, adopta la figura humana? no, ahorita lo veo como reptiliano. Es, 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 Descríbelo. lo veo así como de 2,5 metros, de cuello largo, con cola y la cabeza así, ondulada así, alto. Y tiene en medio de las manos uñas largas y tiene como amalgamas en medio de los dedos. Y es como si estuviera rodeando y caminando todo ese lugar. Luego, ¿qué pasa? Lo que veo es que ya después vuelve a subir a la nave y es cuando empiezan todo el proceso, como para volver otra vez a, a sondear todo y para poder preparar todo para lo que están teniendo ellos pensado hacer. Así es lo que yo veo.
Continúa. Luego, ¿qué pasa? Definieron la ubicación. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hace? Como si fuera una especie de colonización ya de ese lugar. Ya una vez que ya recibió toda, ya investigaron todo ese lugar, lo que yo alcanzo a ver es de que empiezan a preparar todo ese lugar para que sea habitable para ellos. Y entonces lo habitan como humanos, Lo disfrazados que, de humanos, o como lo que ya veo es reptiles. que, lo que ya veo es que después vienen, o sea, vienen en forma de reptilianos. Pero ya después lo que veo es como si se fueran como flageando para adaptarse al sistema de lo que hay en ese lugar, a la humanidad. Y en Y el como, cual, y después veo cómo, ya después veo cómo se están implementando ese grupo para hacer una especie de súbditos y manejar a la humanidad. ¿cómo lo hacen? Es que el objetivo de ellos es hacerlo a través del control mental. ¿Y cómo hacen el control? ¿Qué personas o cómo es que definen Es que para lo que el que, sistema sea implementado? sí, es como si veo como si los capacitaran para dar información a toda la humanidad. Entonces, ¿A quiénes pero capacitan? ¿A humanos? sí, sí, es como si ellos fueran y capacitaran a humanos. Entonces, los preparan para ese tipo de proceso. Ese proceso viene siendo dar mensajes a través me viene que es la televisión, del cine y todo eso. Es una forma ¿Mensajes de de qué tipo? subliminales, mensajes cómo de manejar el cerebro en el inconsciente, A través de... de todo lo que son las películas. Búscate alguna película y dame un ejemplo de un mensaje subliminal. Si es que puedes ubicar, a ver, ubica. Por ejemplo, veo una película en una parte, en una escena donde, por ejemplo, tratan de darle al ser humano, por ejemplo, tratan de darle manifestación de amor, pero a la vez lo manejan con tristeza. Y esa es una forma de manejarlo energéticamente para absorber ese tipo de energía. Por ejemplo, también, por ejemplo, hay cine, por ejemplo, cuando hay un tipo de violencia, es una forma de manejarlo para causar miedos y temores ante una sociedad. Entonces les tratan de hacer una realidad ficticia para trabajarles en el inconsciente de algo que posiblemente no esté sucediendo o de lo que puede llegar a pasar. Eso es como una especie de programación. ¿Qué otra cosa ves? Veo cómo se están organizando para ver qué tipo de mensajes pueden mandar. Pero a todos, y no solamente lo quieren hacer masivo, por ejemplo, a través de mandar mensajes subliminales, lo que son, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los de la avanzada edad. Dame un ejemplo de cómo lo hacen con los niños. Sí, por ejemplo, veo, por ejemplo, en las caricaturas que cómo tratan de darle al niño, de cómo lo tratan de meterlo ahora sí en este tipo de ambientes mediante los mensajes. O sea, lo divierten, lo entretienen, pero les se meten, por ejemplo, veo cómo les meten dibujos o mensajes subliminales para que el inconsciente lo reciba y en un momento, en un futuro lo manifieste. Es como si le metiera una especie de chip a través a través de las películas, a través de las caricaturas y todo eso. ¿Algún ejemplo que puedas dar más específico? Sí, por ejemplo, a través
de lo que se habla dentro en los niños, por ejemplo, las caricaturas. En la forma en que lo hablan, se mete en el inconsciente, les meten frases subliminales y también por medio de la visión. Entonces están manejando también lo que es la visión, que en su momento no los identifica, pero es una programación que les meten dentro de esos programas que están viendo. ¿Y con la gente adulta, por ejemplo? Que pierdan sus convicciones, o sea, que se sientan, sentirse, no sentirse que no están siguiendo ciertas reglas. Y a reglas me refiero a que a que no haya un cierto comportamiento de respeto, sino les infunden otro tipo de mentalidad. O sea, los desvían de lo que realmente ellos son. En este momento, en la actualidad, ¿cuáles son los temas principales que están abordando mediante este sistema con la población mundial? Se puede manejar a través de distractores para las personas y la humanidad. Pero también ahora hay también lo que alcanzo a ver es de que, por ejemplo, hay películas y programas que, por ejemplo, que tratan de dar mensajes a las personas que están despiertas conscientemente para que vean lo que está sucediendo alrededor de la humanidad, del mundo. Y hay otro tipo de mensajes que tratan de hacerle a la humanidad para tenerlos dormidos, para que todo no sean conscientes de lo que está pasando. Entonces digámoslo así, que hay una especie de dualidad. ¿Cómo lo hacen con las personas despiertas? ¿Puedes dar un ejemplo más Sí, específico? sí, por ejemplo, es que lo que alcanzo a ver es que, por ejemplo, hay diferentes tipos en este caso, diferentes géneros de películas, pero tratan de darle mensajes a las personas a través del inconsciente de lo que está ¿Cómo? sucediendo, de lo que está sucediendo a la humanidad. Entonces, la persona cuando está consciente capta ese mensaje y sabe qué es lo que está haciendo para seguir despertándose dentro de sí. Pero por ejemplo, hay otro tipo de películas que los mantienen ocultos o también los tratan de distraer o les causan temor. O sea, es una diversificación dependiendo del tipo de conciencia o el Pero inconsciente de la persona. el despierto está más consciente de la realidad. ¿Cómo hacen para llegar a él? ¿Pueden llegar? Sí, de hecho es un mensaje, es como si fuera, es como si fuera una especie del mensaje, como lo he comentado, subliminal, pero esa parte como que son fabricadas esas películas por personas que quieren hacer despertar a la humanidad, las quieren hacer conscientes y el que lo alcance a visualizar y entender y ver y escuchar, lo va a saber. Pero también hay otra parte dentro de ese sistema que quiere mantener a la humanidad dormida, ya sea por temor, con violencia, diferentes sentidos. La estatuilla del Oscar me dices que es un símbolo. ¿Qué significa? ¿Qué símbolo? ¿Qué cosa ves tú con esa espada, los 5 rayos? ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Hay algo? Sí, es como de un poder supremo. Es como el que tiene el poder. Entonces, está parado, está erguido
sobre esos rayos, ya que esos rayos determinan lo que es la fuerza y el poder de un desarrollo del que se está logrando en representación a todo lo que se está envolviendo en esa industria. Y ¿A el, quién signifi- representa? y el, Dime. sin- y el color dorado es parte del símbolo que tiene que ver con el, el poder económico, el, el poder de control. Es una forma de dar el mensaje del valor que se tiene y el estar en esa industria. ¿A quién representa esa estatua? ¿Quién es el que está atrás del poder? A ese grupo que te había comentado anteriormente, ese grupo que a la vez obedece órdenes a ese tipo de entidades. Ese grupo es como si fuera como una especie de secta, que es la representación de ellos. Secta. Es ¿Hay como una algún tipo secta. de sectas ahí involucradas que veas? Me viene la palabra de como si de los Illuminati. ¿Qué puedes ver con relación a Hollywood y sectas? Es una organización que quiere el control de la humanidad, sobre todo mental. Es una ramificación, es otra ramificación, otra versión para una especie de control mental. A través de lo que son en este caso, lo que son cosas como si fuera un ajedrez, como si fueran los actores, los peones que trabajan para dar ese mensaje a través de todo lo que es, a través de los directores y a través de los guiones que se manifiestan. Ubica a una persona que esté en ese grupo exclusivo, que ejerza control sobre todo lo que es Hollywood, la industria cinematográfica, y fíjate cómo es su conexión con estos seres que dices que están ahí dando vueltas. Sí, ellos, es como una especie de pirámide, es como una especie de pirámide, lo que alcanzo a visualizar. Entonces, ellos dan las órdenes de cómo deben de actuar, sí que cómo deben de actuar y cómo deben de hacer las cosas, de acuerdo a los perfiles que reúnan para los proyectos y los objetivos que tienen. Entonces, esas entidades que se comunican con este tipo de sectas, se manifiestan a través del poder que se tiene y el control de ellos, de los demás, de todo lo que de la ramificación que viene hacia abajo, para terminar en lo que son las películas o los programas que se tienen. Visualiza alguno que no sea humano, que sea híbrido o que esté camuflado en esas altas esferas y que esté dirigiendo y moviendo los hilos ahí. O todos son humanos. Yo lo que alcanzo a ver es de que están como revueltos entre humanos, no humanos. O sea, hay diferentes especies y diferentes razas ahí. Y los que están dando las órdenes son humanos. No, no son humanos. Porque, Visualiza uno que no porque, sea lo, humano y dime porque, qué hace. porque lo que alcanzo a ver es que están todos reunidos en una mesa así como ovalada, en un salón grande.
¿En dónde? ¿En el mismo Hollywood? Los alcanzo a ver como en la parte de Hollywood, pero como si fuera, no en mero Hollywood, sino como en la parte superior. O sea, Entérico. ajá. Y dime qué hacen. Veo cómo tienen sus reuniones para plantearse todo eso y hacer una especie de programación que es lo que tienen que hacer las actividades, de cómo ahora van a mandar los mensajes, de acuerdo a cómo se esté moviendo todas las vibraciones a nivel de la humanidad para darles el mensaje, ya sea subliminales para tener el control. Pero no hay contacto físico. Todo es mental. Sí, todo es mental. Yo lo que veo es que todo es mental y cómo lo distribuyen hacia abajo. Es que los veo como en la parte de arriba, o sea, en Hollywood, pero los veo arriba, no los veo en la parte de abajo, en la parte de la Tierra. ¿Y cómo es que lo distribuyen? ¿De qué manera llega a la persona? Ubica a una persona que sea dirigida, manipulada, controlada, inspirada, no sé, ¿qué es lo que ves exactamente? ¿Cómo funciona? Es que lo que alcanzo a ver es que esas entidades que están ahí arriba, veo cómo le dan la orden así telepáticamente de lo que debe de hacer. Es como una especie de juego, porque le dan, por ejemplo, le dicen, ahora tienes que hacer una película por ejemplo, tienes que hacer una película de acción, por ejemplo. Y luego le dicen a otro, tienes que hacer una película por ejemplo, de drama. Otro A de ver, al que suspense. le dicen que tiene que hacer una película de acción, verifica ADN, tú escríbelo. Lo que alcanzo a ver es de que, por ejemplo, en este caso es humano, pero le dan la conversación telepática para cómo desarrollar ese guión y desarrollar esa película. Y tener a su vez los elementos necesarios para, que son en este caso, podría decirlo, los actores, y el ambiente para que se genere esa proyección. Y en cuanto a actores, hay actores que sean híbridos, que no sean completamente humanos, que Sí, puedas apreciar. sí, lo que alcanzo a ver es que es una mezcla, es que es como una reacción en cadena de pirámide, porque lo que alcanzo a ver es, por ejemplo, que también hay humanos, pero también veo de diferentes razas. Es como si vieran la oportunidad de ellos actuar en esas películas. Es como si quisieran divertirse para mandar mensajes a través de esas películas, de Y los guiones. entonces, ¿qué? ¿Estamos viendo actores que no son humanos? Sí, digámoslo así que hay humanos y no humanos. O sea, hay híbridos, o sea, es que hay una mezcla de todo. Estamos admirando a un actor que no es humano. ¿Me estás Sí, diciendo eso? sí, o sea, podemos, por ejemplo, se puede ver a un actor que no es humano, o que es Pero, humano, y hay otros que son humanos. pero con fisonomía humana. Sí, claro, 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 claro. A ver, ese actor que no es humano, ¿es alguien conocido o es... Descríbelo. ¿En qué está actuando? ¿En alguna película de acción o de, no sé, qué capacidades, qué habilidades, por qué está actuando? ¿Cuál es su función ahí? Es que lo que veo es de que es dependiendo del perfil que tenga. Por ejemplo, si tiene, por ejemplo, mucha habilidad, por ejemplo, para ser acróbata, tiene diferentes habilidades, digámoslo así, más extrahumanas que el humano normal. ¿Y cuánto de porcentaje humano tiene? Escoge a 70. uno. Sí, o sea, yo estoy viendo por ejemplo, que es como acróbata, ¿Ya? tiene un 70% humano y tiene diferentes capacidades y habilidades para desarrollar ese papel en esa actuación que está teniendo.
Estamos hablando de ahora en el presente, en el Sí, pasado. en el presente. Sí, lo estoy viendo ahorita. ¿Qué edad tendrá? 27. ¿Hombre, mujer? Hombre, ¿Cómo se llama? Henry. ¿Y él sabe que tiene un porcentaje que no es humano? Digámoslo así, que no es consciente totalmente de ello. Es como Entonces, si, es como si tuviera la habilidad para camuflajearse en ese sentido del ambiente que se está desarrollando. entonces él considera que es humano, él no se da cuenta, no sabe que no es, Sí, o que es un porcentaje, ¿no? Y no sale en los análisis que le hacen en los laboratorios. No puede ser notado eso. lo que alcanzo a ver es de que es, es como que está dentro de ese grupo. Lo que quiero dar a entender es de que no hay, no, es del grupo ese que pertenece, o sea, que todos pertenecen de todos, o sea, todos pertenecen al mismo grupo, pero es como lo mismo selecto que es, no se puede dar a ver a las demás personas que son fuera de ese ambiente, por decirlo de esa manera. Y en cuanto a lo que tú decías, que es un grupo selecto para entrar, ¿en qué se basa la selección? Que tenga los mismos perfiles, que tengas las mismas, podría llamarle las mismas ideologías, las mismas características para pertenecer a ese grupo. La cienciología es considerada como una religión en algunos sitios, algunos países, y como una secta en algunos otros. Uno de los conocidos es Tom Cruise. Según ellos, los humanos somos seres espirituales e inmortales, que tenemos una fuerza denominada Tetan, pero fuimos olvidando nuestra verdadera esencia. Pretenden que nos liberemos de nuestros traumas para eliminar psicosis, alcanzar pureza más visible. Uno de ellos, Tom Cruise, es uno de los más firmes involucrado en todo esto, aparentemente el más castigador que puedes ubicar en cuanto a eso. Sectas, Manson, la secta de Manson, hay varias. Sí, es que lo que alcanzo a ver es de que, por ejemplo, ese tipo de actores o que han estado envueltos en ese tipo de ambientes es parte del control mental que tienen y tienen que pertenecer a un determinado grupo. Entonces son ramificaciones que se vienen de ese determinado grupo de allá arriba. Entonces, eh, como lo había comentado en su principio, al ser una secta, pertenecen a ese grupo, aunque tengan diferentes, mm, digámoslo así, Agrupaciones. agrupaciones, pero a final de cuentas es la misma finalidad, ¿Qué es cuál? la de tener el control mental. Porque si tienen el control mental, entonces esos determinados grupos, o sea, son diferentes grupos. Entonces, a final de cuentas vienen siendo células. Son las ramificaciones que una vez comenté de la El pirámide. grupo, el grupo de Manson tenía elementos propios como el sexo libre, consumo de drogas, pero su objetivo, al parecer, era más siniestro, desatar guerra entre blancos y negros, bajo el lema de los Helter Skelter. Venía Sí, eso creo que del álbum blanco de los Beatles, pero iba más allá, ¿no?
creando complicaciones mayores que simplemente la manipulación. Sí, es una parte de... es parte del proceso del control mental que le meten al cerebro. En este caso el de él. ¿Y cómo se lo meten? Únicamente mediante energía en el cerebro, digamos, un Tom Cruise. ¿Puedes ubicarlo? ¿Puedes verificar? Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de este Manson, es la violencia. Sí, es un género de violencia. Y en el caso de Tom Cruise, lo tiene identificado como si fuera un estandarte de acción. Entonces, a lo que te quiero dar a entender que son diferentes tipos de papeles o guiones que les dan en la vida real, pero también como si fuera mezclado la industria cinematográfica. Ubica a Tom Cruise y chequea su ADN. Ya, Confírmalo. Humano completo. no, no, tiene parte reptiloide. ¿Qué porcentajes? Veo 60 humano, 40 reptiloide. Entonces, ¿cómo es la comunicación y la manipulación en él? Es que lo que estoy viendo es que es una parte representativa de esas entidades, de ese agrupamiento. O sea, viene el reptiloide y luego viene la agrupación, la secta. Y luego se ramifican de luego se diversifican en diferentes sectas. Pero él, por ejemplo, lo toman como estandarte a seguir. Es una representación de esa secta a la que pertenece, lo que es la cienciología, porque es un grupo muy cerrado. No cualquiera puede entrar, pero tampoco puede salir. ¿Por qué no puede salir? Por los mismos reglamentos que tienen y sus mismas, podría llamarle políticas, sus mismas costumbres, los pactos que tienen entre ellos. ¿Cómo hacen los pactos? Es que son ¿A contratos de nivel etérico o físico? es, mm, lo veo más etérico porque a nivel físico tienen sus reuniones, pero a nivel etérico es como si no pudieran romper ese pacto, ese lazo. O sea, se los veo todos unidos. Por ejemplo, Tom Cruise. ¿Cómo tiene el pacto? ¿Cómo ha sido hecho? Él tiene el pacto de pertenecer a ese grupo. En el físico y en el etérico. En el etérico lo veo que no puede romperlo. O sea, es como si él llevara, ya lo vi, es como si él llevara parte de su persona a entregarlo en el parte etérico, pero también, digámoslo así, a las personas que lo rodean, ya sean familiares, hermanos, no sé, pero se ve como si llevara ese pacto a entregarlo. ¿Cómo es que hace ese pacto? Es como un ofrecimiento. ¿Debe haber algún tipo de ceremonia o algo? Sí, sí, de hecho son todos rituales, son ¿Qué ceremonias y tipo de rituales. rituales? Sí, son ¿Hacen rituales, ceremonias, me dices? sí, son ceremonias. ¿Dónde? ¿Te refieres en cienciología? ¿Te refieres dónde? No, yo lo que veo es en el de la cienciología. La cienciología yo la veo. Es como si yo los veo como si hicieran esa reunión. Lo veo a ellos como si dieran ofrecimiento de algún ser de ellos, o sea, como de su sangre. Son pactos como de sangre, algo así no sé cómo llamarlo, de ofrecer a sus seres allegados y no romper esos pactos.
pertenecer a ese grupo para que nadie pueda salir. ¿Cómo es el rito? Visualiza un rito. Es lo que veo como si fuera como una especie como de, por ejemplo, estoy viendo como, por ejemplo, una familia, y estoy viendo, por ejemplo, que llevan en brazos un niño, por ejemplo, y ahí veo como veo como alguien que es un líder con traje y lleva aquí algo aquí colgado, como que se le da una especie de representación, un liderazgo, y veo cómo lo hace, incluyendo a esas personas, en este caso a las personas y el hijo, ¿Cómo para lo hace qué? ¿Qué hace? es como si le da con algo, como si fuera algo así, como algo trae en la mano, como no sé si sea de metal o algo, pero como si fuera un lazo para ya pertenecer a ese grupo y ya no romperlo, y pertenecer a esa secta. No sé si llamarle secta o grupo. ¿Te refieres al niño? El líder es el que hace todo como un pacto yo veo una familia con un bebé, Ya, y ese es como un líder, y ese líder, o sea, tiene una determinada jerarquía en ese grupo. Y es, bien. y ese líder lo estoy viendo como si a esa familia los integrara, digámoslo así, a ese grupo. Ya, y ese niño que me estás diciendo es Es par- parte del grupo. es parte de o sea, es de esa familia para que también, y ese niño también con la familia, con el papá y la mamá, Se integren. se ¿Y qué tenía integran. que ver la sangre? ¿Qué me decías? Es que me llegó la visión como si fuera una especie de pacto como de sangre, como si hubiera algo para ofrecérselo a las entidades que son superiores a los que pertenecen, a las entidades que una vez la comenté. Es que esta es una ramificación de otra, es una ramificación de otro agrupamiento que pertenecen a esas entidades, a las que organizaron todo. ¿Y en dónde estás? ¿En cienciología o en dónde estás? Sí, estoy en la parte del edificio de ahí de como, Y ahí es donde se está haciendo el rito este sí, que me... sí, es lo que estoy viendo, lo que expliqué de la familia con el líder, y luego hay como cierto tipo de pactos, así como podría llamarlos de sangre, algo así, el cual ofrecen energéticamente a los otros seres, es como una alimentación. ¿Y este Tom Cruise tiene idea de su porcentaje 60-40? Sí, de hecho lo sabe, porque pertenece a pertenece a ese grupo, pero sabe que es una célula de todas las agrupaciones que hay. Es que son grupos que pertenecen a ese, digámoslo así, a todo ese desarrollo que se viene realizando en Hollywood. Y Angelina Jolie, por ejemplo, verifica su ADN, su porcentaje. No, ella sí es reptiliana. Sí la veo muy reptiliana. Porcentaje. Total, yo la veo del 100. Y entonces, ¿cómo es que está tan de fisonomía humana? Lo que pasa es que alcanzo a ver de que ella tiene dentro del porcentaje que tiene, que es el 100% reptiliana, ella tiene la facultad de camuflajearse. Yo lo que alcanzo a ver es que se alimenta energéticamente de todo, como de las demás personas o no sé, de parejas. O sea, es como que tiene esa facilidad de absorber esa energía. Y de esa se alimenta como para camuflajearse, podría llamarlo, como una especie de holograma.
Sí, es como un holograma. ¿Y cómo no podemos percibirlo? ¿Cómo no nos podemos dar cuenta? Solamente por percepción de vibración, porque si lo quieres ver así con los ojos, así en tu sentido de los ojos, los ojos no lo alcanzan a percibir. No tienen la preparación para identificar ese tipo de hologramas o de seres que están camuflajeados, solamente por la vibración. ¿Y si la tocamos, qué pasaría? ¿Nos daríamos cuenta? Una persona normal, común, toda la gente que está alrededor mientras está filmando una película, ¿cómo puede hacer para mantener ese holograma o la fisonomía? Lo que alcanzo a ver es que hay seres, por ejemplo, como ella, que tienen parte así, digámoslo así, determinado porcentaje reptiliano, que sí se pueden ver, pero es como si se vieran, pero se identificaran, pero no lo dan a notar a los demás que no tienen esa capacidad de hacerlo. Es como si ellos tuvieran la misma frecuencia para identificarse entre ellos. ¿Cómo llega a la Tierra ella? A ella la veo como si estuviera como en un cascarón, como si estuviera así en, sí, como si estuviera en un cascarón, como una especie, sí, como todos los reptiles. ¿En la Tierra o fuera de la Tierra? Ella en la tierra, la veo como si estuviera implantada en la parte, como si hubiera necesitado dónde llegar a la tierra, como si hubiera necesitado de un cuerpo físico para poder desarrollarse. Bien. Esos reptiles que tú ves, que están ahí arriba sentados en una mesa, ¿cuántos son? Es una mesa grande, a ver, permíteme. 24. ¿Cómo están vestidos? Los veo como si estuvieran así, como una especie de traje con igual como si tuvieran alguna medalla que representa alguna especie de estandarte y liderazgo. Es ¿Todos están sí, vestidos sí, sí, iguales? sí, están vestidos iguales. Es como si determinaran, eso lo que estoy viendo aquí es como si determinaran determinado rango. Pero todos iguales. Sí, ¿Tamaños? Descríbeme a uno. es como si los describo, bueno, es como si fueran una especie, están como si fueran una especie de personas. Están con Y figura humanoide, sí, están pero configurados. con cara de humano, Sí, con cara de humano, sí. pero no están ubicados en la Tierra. No, no, o sea, no los veo en la tierra, sí, aquí, en la tierra. Los veo arriba como si arriba como de Hollywood, de esa zona, pero no los veo acá en la tierra, los veo allá arriba. Es como si dirigieran todo de ahí arriba hacia acá abajo. Vieran todo y cómo lo tienen manejando estratégicamente, con tácticas y todo eso. ¿Y por qué estando arriba están camuflados como humanoides? Porque es una forma de representar a la humanidad cómo se están haciendo las cosas acá abajo. ¿Y eso en qué época estamos hablando? ¿Ahora, en la actualidad? Sí, en la actualidad. A ver, uno que te llame la atención, salúdalo.
Dile que estamos haciendo una investigación. ¿Qué es lo que están haciendo? Están debatiendo sobre diferentes asuntos de lo que están haciendo en la Tierra, con estos grupos, en cómo los van a seguir coordinando y complementando para ver cómo lo van a desarrollar. ¿Cuál es su proyecto estrella? El control mental, seguir jugando con toda la humanidad a través de ellos, a través de esos grupos y asociaciones que ellos tienen ahí en esa zona. ¿Y la finalidad? Ver cómo se manifiestan y cómo actúan todos los humanos, o sea, cómo procesan toda la información que se les está enviando. ¿Hace cuántos años que lo vienen haciendo? A principios del siglo pasado, cuando ha avanzado más la tecnología, porque lo que ellos veo que manifiestan es que ellos han estado desarrollando cada vez los medios de comunicación para a ver cómo dar los mensajes a toda la humanidad por mensajes subliminales. ¿Pero qué mensajes? Con tanto tiempo ya tienen un siglo haciendo lo mismo. ¿Qué han obtenido? Información de cómo es el comportamiento de la evolución humana en su pensamiento y en su desarrollo mental. ¿Y para qué les sirve? Para ver qué estrategias van a ir tomando cada vez más a través de a través de la información que están dando, cómo lo van a seguir manifestando. Es decir, están viendo las conductas, qué tan manipulable viene siendo toda la humanidad a través de los mensajes que se establecen a través de las películas o los programas que se tienen. ¿Y qué es lo que piensan? Hasta el momento, ¿qué es lo que han sacado como información esencial que les ha llamado la atención? Ver cómo se modifica la mentalidad humana, cómo seguir desarrollando sus estrategias para ver cómo lo van a ir desarrollando a través del tiempo para darle esa conducta a la humanidad. Es como si lo trataran de manejar a control remoto, por medio de todo lo que son en este caso, todo lo que hay en Hollywood, toda esa energía que hay allí. Es como si se viera una especie de emanación de energía. ¿Pertenecen a algún planeta en especial? Sí, pero en este caso, ahorita lo que estoy viendo es de que ellos como si estuvieran ya tiempo ahí y están encomendados a hacer ese tipo digámoslo así, ese tipo de trabajo y cómo se ha estado desarrollando. Y ese grupo se lo están dando a los que son los que llegaron en las naves en un principio a explorar a ese grupo que son reptilianos. Hubo una ciudad que se incendió el año pasado, me parece que fue Providence, creo que se llamaba, que decían que estaba habitada por seres que no eran de acá. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que alcanzo a ver es que es un distractor de lo que está pasando. Entonces, es como para distraer a las personas de todo lo que está pasando ahí. Es un distractor para que no se den cuenta de lo que realmente está pasando. Y todos los incendios que han habido por toda esa zona. Es parte de la energía que se está moviendo para que no se den a conocer ese tipo de entidades. Son distractores para alimentarse de los miedos de lo que está pasando ahí.
¿Tienen otros planetas bajo el mismo sistema que está funcionando acá? Distracción, control mental, manipulación. No, no alcanzo a ver eso. Solamente alcanzo a ver lo que está pasando en esa zona. Es que es una fuente muy... Pregúntale a ellos. ¿Es el único planeta con el que trabajan o tienen otros similares a la Tierra? Ahorita es con el que están trabajando ahorita con la Tierra. ¿Y no existen más planetas en todo el universo que puedan trabajar? Que Sí, sigan acá. sí, pero en este caso están, sí, o sea, sí tienen otros planetas, pero en este caso están aplicando ese sistema aquí a la humanidad en lo que es aquí en la Tierra. Esa forma de trabajar. Pregúntales, ¿por qué tanto interés en la humanidad? ¿Qué tiene el planeta Tierra que los atrae tanto? ¿Qué tiene la humanidad? Su energía, su energía que tienen toda la humanidad y también la Tierra que es adaptable para lo que ellos quieren hacer y seguir haciendo. ¿No hay otros planetas similares? Sí hay planetas similares, pero ahorita lo que les está interesando es este. Si quisiéramos liberarnos de ellos, ¿cuál sería la salida para recuperar nuestra libertad No, emocional de no, conciencia? no creer tanto en lo que se les está proyectando, ya que son diferentes, ya que son situaciones diferentes de lo que está pasando, digámoslo así, a nivel emocional. Entonces eso genera parte de la distracción, así como lo que es la distracción mental. Entonces es como si quisieran hacer que todo esté pareciendo real y son similitudes y programaciones que les hacen ver a las personas. Pero cada persona tiene su propia verdad y su propia realidad. Entonces, los hacen ver a las personas como si estuvieran viendo lo que están proyectando estos seres o estas entidades, los hacen ver como si fuera parte de la realidad de la humanidad. Es como si les hicieran ver la película a ellos mismos. En realidad la gente va y ve una película para distraerse, no para pensar que es realidad. Cuando ven a una persona que se está tirando del piso 50. Lo que pasa es de que lo ven en cierta forma para distraerse, pero dentro de esa distracción lo que está manifestando por ejemplo, esa película es manifestar una realidad al inconsciente de esa persona. Es como si fueran ver esa película a recabar información de acuerdo al nivel de conciencia de esa persona. Por ejemplo, hay personas que les gustan, por ejemplo, las películas, por ejemplo, de acción y de violencia y se siente identificado con ese tipo de películas. Hay otros que les gusta que son los románticos y se siente identificada con ese tipo de situaciones y ese tipo de películas. Es que es el nivel de conciencia y de acuerdo al inconsciente de la persona que se identifica con ese tipo de películas. Pregúntale cómo hacen ellos para monitorear de forma independiente a cada ser humano las manifestaciones, las expresiones y el grado de manipulación que obtienen. ¿Cómo hacen para identificar de forma individual? Dependiendo de las reacciones que se tenga la persona. Haz de cuenta que si le metieran, por ejemplo, esa información a través de las películas y ven la reacción, entonces la identifican, entonces lo van seccionando. ¿Qué es Dependiendo, lo que emite algún tipo de energía, algún color, algo? Pregúntale. es la vibración. Es la vibración que emite esa persona para identificarla de acuerdo a su estado de ánimo y cómo es esa Pregúntale persona. cómo la miden. Es como si tuvieran una especie de sensores que identifican digámoslo así,
la intensidad de esa vibración. Entonces, ¿Quién tiene los sensores? Pregúntale. ¿Ellos? estas entidades, ese grupo que está acá arriba. Es como si dependiendo de la vibración, es como detectaran ese cierto grupo de personas, humanos, de acuerdo al estado de ánimo y de acuerdo a la conciencia que tengan, es al que le están dando esa, digámoslo así, ese tipo de películas para que le agrade. Pregúntale, ¿cuál es el próximo paso en el control y manipulación? ¿Qué nuevo avance van a implementar? Porque hasta ahora, fuera de ver películas y de tener este sistema del metaverso, Seguirle tratando de llamar la atención a la humanidad en el sentido de hacerles más atractivo, por ejemplo, mediante la tecnología, hacerles ver más atractivo ese tipo, por ejemplo, de películas. Es seguir entreteniéndolo, es decir, va a ir evolucionando de acuerdo, se vaya modificando el humano en su forma de pensar. El chiste que veo ahí, la forma en que es que seguirlo viendo atraído a ese tipo de películas, para que mediante la tecnología que se está adquiriendo, hacerles ver de lo que el humano está viendo, haciéndolo creer algo que no es, en el sentido de que ellos les están dando información para que desviarlos de lo que realmente son los humanos. O sea, los humanos están viendo su capacidad, pero los tratan de ver por fuera como que necesitan otro tipo de hacerles ver como si necesitaran a alguien externo para poderle desarrollar y creer y sentirse superiores, algo que es una forma ficticia de lo que están haciendo. Olvidando, entonces están haciendo una distracción de alguna manera en el ser humano para producir qué efecto, qué es lo que quieren lograr fuera del control. ¿Hay algo más? Fuera de la manipulación. sí, hacerle creer al humano como si necesitara de algo más poderoso que el humano mismo. Es, dividiéndolo de su, por ejemplo, necesitan ahorita, por ejemplo, ver películas, por ejemplo, de superhéroes. Entonces, al humano le gusta ver ese tipo de películas como si necesitaran de ese tipo de superhéroes. Pero no, es una forma, por eso es lo que trato de decir, que es una forma de distracción, porque realmente es una forma de decirle al humano que él no tiene la capacidad y no tiene esos poderes que los tiene adentro, pero él lo trata de ver que son necesarios verlo por fuera y que requiere algo más a lo que realmente él es. O sea que si el humano se quedara en el bosque y disfrutara de la naturaleza, no podrían lograr ese tipo de manipulación y control. Ah, no, no, porque no tendría la forma, entonces él tendría, el humano si estuviera como el ejemplo que estás diciendo de estar en el bosque, tendría conciencia con la naturaleza y con sí mismo. Entonces, todo lo que es la industria cinematográfica es un distractor, dependiendo el nivel de conciencia en este caso, de la persona o el humano que lo va a ver. Por eso pregúntale cuál es la finalidad última, fuera del control y manipulación del humano. ¿Hasta dónde quieren llegar? Que te diga. Seguir controlando la mente, seguir controlando las emociones y los sentimientos de las personas, Bien, entonces de ahí obtienen energía que les sirve para qué. para no tenerlos conectados a los humanos consigo mismo, porque ellos les hacen ver les hacen ver que todo lo que está pasando es como si le mandaran mensajes. Mira, aquí está la situación de lo que está pasando. Lo puedes tú llegar a hacer, no lo eres tú.
pero lo puedes llegar a hacer mediante los mensajes que te estamos mandando a través, en este caso, de las películas o de la industria cinematográfica, de los mensajes subliminales que lo están manejando. ¿Qué hacen con tanta energía? Pregúntale. ¿Para qué tanta energía? ¿Qué tanta energía necesitan? ¿Es para alimentación? ¿Para algo más que la Sí, utilicen? es para seguirse alimentando. Es que en ese centro, en ese lugar, es para que siga alimentándose toda esa energía. Por ¿Y hacia eso, dónde va? ¿Para los 24? ¿O de ahí a dónde va la energía? ¿A dónde más? ¿Es distribuida? ¿Es utilizada? yo lo que veo es que es como si estuviera utilizada para como una especie de alimentación. Pregúntale, Entonces, José, que te diga directamente él, ¿qué hacen con tanta energía? Ellos son 24, están ahí sentados. Necesitan toda esa energía para ellos. ¿A dónde va? Pregúntale. necesitan acumularla toda esa energía para enviarla a los seres que te había comentado en un principio, a lo que son los reptilianos. Es ¿Están que dónde? en la parte de allá en el universo, no sé qué planeta, pero es ese grupo, es que ese grupo de los 24 es como si ellos administraran y organizaran todo. Es como una empresa, como si fueran los directores, los administradores de una empresa. Como es arriba, es abajo. Como es Sí, abajo, es arriba. sí. Vale, despídete, agradecele, desconecta. Desconecta. Hazme un resumen de lo que has visto, José. ¿Qué te ha parecido Hollywood? Hollywood etérico. Es mucha energía para manipular a las personas. Es, es, es un grupo diferentes que se diversifican diferentes grupos. ¿Y cómo se puede hacer para que la gente entienda, le llegue, abra los ojos? Viendo ellos a sí mismos que no necesitan ver otro tipo de ilusiones para que se crean algo más de lo que deben de ser y no jugar con sus emociones. Y sobre todo que no se dejen controlar mentalmente todo lo que está pasando, porque son manipulaciones a final de cuentas. Y si hay mensajes que deben de ser buenos, que la persona que esté despierta que agarre ese tipo de mensajes para hacer conciencia a los demás. Gracias, José. Vamos a dejar toda la información en el etérico que pueda llegarle a los menos despiertos, a los más despiertos, a todo el que quiera recibirla, sin nuestra información, pero que permita que hayan más seres con expansión de conciencia y entendimiento de la importancia de trabajar con uno mismo, hacia adentro. Nada de afuera nos sirve, es solamente una distracción. Lo dejamos aquí, Josecito. Vamos a regresar, desconecta de todo y de todos. Vamos a regresar al presente. A volver a la dimensión terrenal, a la materia. El cuerpo empieza a despertar. Siente tu cuerpo descansado, relajado, tus músculos fuertes. Sensación maravillosa de paz, felicidad, serenidad, bienestar.
Nos sentimos muy bien elevando frecuencia, elevando y expandiendo nuestra energía sexual. Punto óptimo. Y nuestra esencia. Nos sentimos muy bien. A la cuenta de 3 vas a abrir tus ojos. 1, 2, 3. Abre los ojos, José. Listo. ¿Estuviste con Angelina Jolie? Hija. ¿La viste? No. Sí, ya no sabía si quedarme o no. Bueno, para todos les recordamos que hay más videos para que puedan ver otros puntos de vista, comparar y cualquier tema que quieran ustedes discutir a futuro, con gusto, a investigations@caballerogrifaci.com. ¿Qué quieres decirles tú? Que estén muy bien y que se la sigan pasando. Y no se dejan manipular. Abrir los ojos un poquito más, ¿no? No Sí, distraernos tanto las con distracciones. tanta tecnología. Sí. Bueno, gracias, José, buen No, trabajo. de nada. Un saludo a todos y que se la pasen muy bien. Hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar.
te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo
zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.